En estos momentos daremos inicio a la presentación Sujeto y campo de visibilidad, organizada por La Caracola. Participan Rafael Polo y César Carranza Barona. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes con todos, mi nombre es César Carranza. Me han pedido que mantenga un diálogo con Rafael respecto a esta, su última publicación titulada Sujeto y campo de visibilidad, una aproximación desde la arqueología de los discursos y la historia conceptual. Una publicación realmente bella esta edición. Rafael, felicitaciones. Sería interesante que de entrada nos cuentes por qué este título a esta obra tuya que contiene dos capítulos, dos artículos fundamentalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos abre la Feria del Libro. Bueno, lo podríamos decir que el título busca capturar transversalmente dos preocupaciones que están entrelazadas entre sí. La una que tiene que ver sobre esto de escribir la historia del pensamiento, mostrar cómo una sociedad, una cultura han generado sus problemas, las han tratado de resolver teórica e investigativamente, y la segunda que tiene que ver con una preocupación mayor. Quizás es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que tiene que ver sobre esto de qué es un sujeto, cómo se constituye un sujeto y en qué sentido el sujeto es un ser histórico, y en qué sentido también el sujeto en la vida cotidiana se está construyendo de modo permanente. Pero al mismo tiempo el segundo ensayo, el que aborda el tema del sujeto, busca mostrar los tres momentos en el siglo XX de la problematización de esta categoría filosófica estrictamente moderna, que hoy está bastante cuestionada por el pensamiento filosófico de al menos de hace 50 años. Entendemos que los dos artículos, las dos perspectivas, los dos capítulos se inscriben en una lectura arqueológica que está también conjugada con una historia conceptual, pero recordando lo que planteaba Foucault ahí en Las palabras y las cosas, de que el hombre moderno, con la muerte de Dios también desaparece ese hombre moderno. ¿Cómo relacionas esa idea fuerte en esa etapa Foucaultiana con esta importancia de la subjetivación actual, contemporánea? Cuando Foucault publica su libro Las palabras y las cosas en 1967, está realizando un gesto extraordinario, un acontecimiento filosófico extraordinario, a poner en duda hasta ese momento las categorías habituales a partir de las cuales se pensaba lo que era la ciencia, desde una perspectiva fundamentalmente formal, lógica, desde la cual la ciencia era presentada fundamentalmente como un modelo abstracto e histórico, y Foucault lo que hace es producir, digamos, una crítica fuerte al modelo de ciencia positivista, y trata de capturar más bien en el orden de la vida, histórica, la forma de aparición de las positividades, es decir, la manera en cómo las ciencias estructuran sus discursos, sus problemas y sus objetos. Y en ese sentido, hacer historia del pensamiento desde la perspectiva en la que yo me ubico sigue la trayectoria de Foucault. Está ligada a una discusión con Foucault, aunque pongo muchos énfasis en lo que sería la aparición de los objetos y la aparición de sus lenguajes. ¿Por qué el sujeto desaparecería en este tipo de historia? Porque no estamos aquí hablando de un sujeto liberal, consciente, dueño de sí mismo, que a partir de la voluntad y del deseo inscribe una posibilidad reflexiva, sino más bien es la historia de los marcos de la reflexión, es la historia de los modelos reflexivos, es la historia de las categorías y de los esquemas a partir de los cuales traducimos, llevamos a cabo descripciones y elaboramos comprensiones sobre lo real.
Un sujeto entonces plenamente gobernable que está inscrito dentro de un conjunto de dispositivos ahí que van conduciendo sus conductas. ¿Cómo es esta idea dentro de tu apuesta aquí, dentro de tus trabajos? A ver, yo quisiera, a ver, ahí detenerme un poco, César, porque cuando hablamos del sujeto debemos tratar de clarificar de qué estamos hablando. En la modernidad, la persona, el filósofo que inventa la categoría de sujeto es Kant, aunque muchos apuestan a que fue Descartes con el cogito, pienso, luego existo. La idea más bien es acá preguntarnos qué es un sujeto, o mejor dicho, cuándo hay un sujeto y el cómo se construye un sujeto. Pero para eso lo que hago es diagramar, describir brevemente los tres momentos de producción de esa discursividad ligada a la crítica de la categoría del sujeto trascendental kantiano, por un lado, es decir, este sujeto que porta por naturaleza un conjunto de categorías a priori a partir de los cuales toda experiencia es inteligible o se vuelve inteligible y representable a través de la narración y de los discursos. ¿Sí? También ese sujeto trascendental está ligado también es correlativo al sujeto liberal, este sujeto consciente que decíamos hace un momento, que desde la razón se proyecta fines racionales y elabora metódicamente estrategias para la consecución. Más bien, a este sujeto ha habido críticas. A finales del siglo XIX empieza a elaborarse las críticas a esta versión del sujeto, tanto kantiana como liberal, digamos, desde lo que se llamó, desde lo que Paul Ricoeur en su ensayo sobre Freud llamó los maestros de la sospecha. Es decir, con Nietzsche, con Freud y con Marx, se va a mostrar que el sujeto, ¿sí?, es en realidad un ser que se encuentra inmerso por un lado en la ideología, es un sujeto ideológico. A partir de más nosotros, y la primera crítica que se hará es decir, bueno, no, el sujeto es una construcción ideológica, está construido por los sistemas de creencias, por los sistemas de valores, pero al mismo tiempo subordinada a la lógica de la producción material como aquel que puede pensar sus condiciones particulares, pero no puede pensar la totalidad de sus condiciones. Luego hay un segundo momento, y eso irá, digamos, así breve, generando un marco, irá desde Marx a la escuela de Frankfurt. ¿Sí? Y luego habrá un segundo momento que hablaremos sobre el sujeto de la reificación. Una de las características de la sociedad capitalista es la enajenación. Y la enajenación, entre otras cosas, consiste en que los sujetos se encuentran en una relación de extrañamiento con su mundo, al que comprenden en su parcialidad, pero no lo comprenden en su universalidad. El sujeto reificado es un sujeto que vive para lo particular, hacia lo particular, y que tiene la incapacidad de mostrar, de ver y de percibir lo universal. Este sujeto reificado además responde, digamos, a la lógica de los aparatos. ¿Sí? Es un sujeto que está sometido a la técnica, que está sometido a la economía, que está sometido a las reglas de la cultura y que responde dentro de ellas sus posibilidades de reproducción. La crítica al sujeto de la reificación es pues salir de la reificación, como se pensó en la Escuela de Frankfurt y sobre todo en algunos autores como Althusser, tiene que ver de modo fundamental con la necesidad de romper con la reificación y producir procesos de emancipación, procesos de cuestionamiento al orden material y al orden simbólico. El sujeto de la subjetivación, cuando hablamos de la subjetivación, abordamos ahí una de las problemáticas más complejas de los últimos 30, 50 años en el terreno de la filosofía, y que están autores tan distintos como por un lado está Laclau, Alain Badiou, Louis Althusser, Michel Foucault. En América Latina hay trabajos de distintos pensadores que han abordado el tema del sujeto, por ejemplo, el argentino Roberto Folari, o el argentino también historiador conceptual, en este caso Elías José Palti. Creo que cuando hablamos de la subjetivación nos preguntamos cómo se construye, ¿sí?, institucional, discursivamente y subjetivamente a un sujeto. Y esa construcción tiene que ver con el papel de los dispositivos, el papel de los dispositivos institucionales, ¿sí?, el papel de la internalización
de los esquemas de poder como primer mecanismo de autorreconocimiento a partir del cual un sujeto se recrea a sí mismo y se proyecta y al mismo tiempo se desvía, y la desviación como una posibilidad de la crítica. ¿Sí? Dentro de estos dispositivos, también los dispositivos discursivos, entre esos lo que es la producción de saber, de conocimiento ahí detrás, cómo estos dispositivos discursivos, estos dispositivos de saber inscritos dentro de epistemes determinada, contribuyen a esa subjetivación, a esa construcción del sujeto. A ver, digamos de entrada de que cada saber construye su sujeto del saber, cada ciencia, cada disciplina científica construye su sujeto del saber. ¿Sí? Es decir, la psicología construye un sujeto muy específico para pensar los problemas, para pensar, abordarlos y tratarlos, ¿sí? Construye un sujeto cognitivo interno propio de la psicología que no es comparable con el sujeto que se construye en el terreno de la economía o con el sujeto que se construye en el terreno de la biología. Cada saber construye un sujeto que opera sus objetos, que pone en interrogación sus racionalidades técnicas y que interroga sus modos de producción de archivos, de fuentes, etcétera. Es decir, no podemos aquí hablar de un sujeto de saber en general, sino de un sujeto de saber histórico, de un sujeto de saber psicológico, de un sujeto de saber biológico, porque cada una de estas disciplinas genera marcos de inteligibilidad conceptuales y metódicos que le son propios. Y que cuando trasladamos un modelo de una disciplina a otra disciplina, lo que hacemos es creativamente, ¿sí? Producir un juego de la transdisciplina, pero a partir de los cuales una ciencia se enriquece. Se enriquece con un modelo exportado siempre y cuando ese modelo permita pensar problemas, permita pensar objetos definidos concretamente. Estamos en este momento moviéndonos también a lo trabajado dentro de tu primer capítulo, tu primer artículo dentro de esta publicación, y hablamos aquí justamente del tema de los campos de inteligibilidad que está, y tú nos planteas de que vas a buscar realizar una historia del pensamiento, una historia de los sistemas del pensamiento, que la contrapones a una historia de las ideas por sí mismo. ¿Puedes desarrollar un poco esta noción o esta apuesta metodológica que vas a tener acá en tu texto? En los últimos 30 años, a nivel general, ¿sí? Tanto europeo como latinoamericano, hemos visto sospechar de la historia de las ideas. Ahora, ¿de qué sospechamos de la historia de las ideas? ¿Y qué son las historias? ¿Qué hacer historia de las ideas? ¿No? ¿Y por qué contraponerlo a una historia del pensamiento o a una arqueología de los discursos? Lo primero que tenemos que mostrar cuando hacemos historia del pensamiento, estamos refiriéndonos de modo fundamental. Cuando hacemos historia de las ideas, estamos suponiendo que las ideas tienen una estructura, una composición y que son dadas por un sujeto que responden o traducen un entorno social, económico o político, y que esas traducciones generan narrativas. En estas narrativas lo que se ve fundamentalmente es un conjunto de ideas asociadas a tres elementos. Es una idea de un sujeto, las ideas son el lugar de la conciencia, y las ideas también son el lugar de una proyectualidad, mm, de un posible escenario de diseño de futuros. Entonces, finalmente, cuando se hace esa historia de las ideas, se hace la historia de ese sujeto consciente, que puede ser el sujeto clase, o puede ser el sujeto individuo, o puede ser el sujeto estado. Cuando hacemos historia del pensamiento o desde una perspectiva de la arqueología de los discursos ligado a un entrecruzamiento con historia conceptual que es necesario clarificar, ¿sí? Cuando hacemos historia del pensamiento de esa perspectiva, nos preocupamos por otra cosa. Nos preocupamos de cómo una época pensó sus pensamientos a partir de la reconstrucción de las problemáticas, es decir, de las inquietudes, de las preguntas que se nos hacemos sobre las situaciones sociales. ¿Desde qué modelos lo hemos pensado? Y esos modelos además son espacios de conflicto, espacios de litigio. Estamos en permanente disputa
por los modelos, por la legitimidad de los modelos de inteligibilidad que traducen un escenario, que traducen una situación. Desde esta perspectiva, hacer la historia del pensamiento también es hacer la historia de los conflictos, de los litigios que están en juego para construir conceptos o modelos que nos permitan traducir y comprender de mejor manera lo que sucede en una situación social, política, económica. Esta distinción es necesaria porque además ahí hay otras apuestas. En hacer historia del pensamiento tratamos de despojarnos del sujeto, no con el fin de mostrar solamente cómo operan por sí solos o se autorregulan los sistemas, sino para llevar a cabo una crítica al modelo del sujeto liberal consciente. El hombre toma conciencia de lo que es a partir de su experiencia en base a un conjunto de ideas que le permiten representarse el mundo. Acá no. Acá, digamos, en historia del pensamiento, como lo vengo proponiendo y lo vengo practicando, es más bien mostrar cómo a partir del esfuerzo de construir modelos de inteligibilidad tratamos de capturar una situación experiencial de carácter histórico. ¿Ves desde esta lectura o desde la lectura que tú nos estás proponiendo, ves posible comprender con claridad los supuestos de una época que hacen posible formular un pensamiento, una conceptualización de una manera determinada? ¿Es posible entender con claridad estos supuestos? A ver, César, yo te diría que no hay época histórica que no se piense a sí mismo, aunque ese pensar no sea transparente para todos los que forman parte de una época histórica. Digámoslo de una manera taxativa y fuerte, ¿no? No hay conocimiento sin supuestos, no hay representación sin supuestos. Ahora, ¿qué es un supuesto? ¿Y por qué es importante en esta historia del pensamiento hacer una objetivación de los supuestos con los cuales una época pensó? Es por un lado una condición de posibilidad para pensar y por otro lado son esos principios universales de comprensión, ¿sí? A partir de los cuales generamos interpretaciones. Es muy necesario mostrar cuáles han sido los principios con los cuales una época se pensó, cuáles son los principios de la modernidad, por ejemplo, cuáles son los principios de la época que... Ahora, estos supuestos siempre operan sobre la realidad, sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre el sujeto y podemos extender un largo, etcétera. Ahora, sobre la realidad. ¿Sí? Vamos a suponer que la realidad tiene es como se pensó hace mucho, ¿no es cierto? Y le seguimos pensando, se basa o se sostiene en lo que podríamos llamar el principio de Tales, ¿no es cierto? En esta idea de que existe un mundo subyacente detrás de la aparente diversidad empírica de los fenómenos del mundo. Es decir, detrás de todos los fenómenos hay un orden subyacente y este orden aparece como eterno, que se repite a sí mismo, ¿sí? Y que de esa manera conocer es acá mostrar la esencia, es mostrar el fondo, ¿sí? Y esto nos lleva a que el principio de Tales, ¿no es cierto? De que hay un orden subyacente detrás de los fenómenos, se basa en tres premisas, o se sostiene en tres premisas. La primera, que todo fenómeno puede ser explicado al mostrar cuál es el orden subyacente que está detrás. Segundo, que ese orden es una esencia unitaria, única, ¿sí? Y que puede ser conocible mediante la razón. Y tercera, ¿sí? Que el conocimiento es mímesis, que la representación que se hace en la conciencia del orden subyacente que está detrás de los fenómenos es mimético, es decir, es una repetición conceptual, descriptiva. Ahora, esa es una idea de entender la realidad. ¿Sí? La realidad es esencial. La otra idea, en la que estamos muchos, digamos, en la cual participo con muchos filósofos contemporáneos, entre otros, Cornelius Castoriadis, es que no hay un fundamento último para las cosas. No, vivimos en un pozo sin fondo, como dice Castoriadis, ¿sí? Abierto a un mundo que produce constantemente formas narrativas, formas sociales, formas naturales, ¿sí? Y que lo que interesa ahí ver es cómo las cosas son hechas en base al entrecruzamiento de relaciones. Entonces aquí la realidad es relacional. Aquí la comprensión, el supuesto de la realidad es fundamentalmente relacionar y las cosas son articulaciones. Entonces, si partimos de
de esta idea un supuesto que se basa en la esencia y un supuesto que se basa en la relación, tenemos dos comprensiones distintas de la realidad. Entonces, es muy importante comprender que el siglo XX será paulatinamente, como lo van mostrando autores tan distintos como Bachelard, Pierre Bourdieu, ¿sí? ¿Sí? Pondrán mucho énfasis en el tema de la relación, que nos obligará a hacer una suerte de economía política de la relación para comprender las formas sociales, las formas naturales, etcétera, y que ha cambiado de una manera u otra la forma de entender la ciencia y también la forma de entender la epistemología. Y que esto nos lleva a lo que un filósofo mexicano llamó la necesidad de pensar a partir de observar los puntos nodales, es decir, esos lugares que permiten que el movimiento logre tener una cadena de significación. Son puntos en los que se entrecruzan fuerza, volumen, etcétera, ¿no? Es decir, se trata de pensar la articulación que va a ser, que va a generar una forma y esta forma va a ser después sustancializada. Y en el proceso de la sustancialización opera la ideología, opera la lógica del reconocimiento. Dentro de este proceso, de estas relaciones que estás describiendo, ¿cuál ves vos la importancia y la necesidad de estas batallas, de estas disputas teóricas, conceptuales entre diferentes tradiciones, lecturas que están ahí en disputa permanente por captar, por fundar una realidad? A ver, partamos de algunos ejemplos, partamos de algunos y tratemos de reconocer ahí cómo se dieron batallas importantes para la creación institucional, para la generación de mundos sociales, para la producción de racionalidades técnicas y racionalidades institucionales. Pongamos un ejemplo. El Renacimiento, por ejemplo. En el Renacimiento se da una batalla fuerte contra el pensamiento escolástico, ¿sí? Que es una batalla por conceptos sobre el cuerpo, sobre la tierra, sobre la vida, sobre la creación, sobre el trabajo, sobre la forma, ¿sí? Sobre la forma de la naturaleza, la forma del cuerpo natural o la forma del lenguaje, ¿no? Y tú vas a tener ahí, por un lado, Francisco de la Mirándola peleando por recuperar al hombre del discurso teológico y al mismo tiempo a Tiziano pintando los cuerpos para recuperarlos de la sola vicisitud del alma, ¿no? Eh, y creo que ahí tienes una batalla. La otra batalla la tienes en la disputa por la ilustración, que es una disputa además geopolítica y además es una disputa también que tiene que ver con el concepto de ciencia moderna. Si nosotros nos hacemos caso a la historia que ha triunfado, ¿sí? Fíjate que de la ilustración se deja a un lado todo lo que es la ilustración hispánica. ¿Sí? España no solamente pierde sus colonias con los procesos independentistas latinoamericanos, sino que además pierde una centralidad y una importancia en el discurso de la ilustración. Entonces no hablamos de Caldas, no hablamos de Pedro Vicente Maldonado, no hablamos de los matemáticos del siglo XVIII latinoamericanos que están contribuyendo a la producción de la física clase, de la física mecánica, y nos hemos quedado con el discurso de la revolución científica como el centro de la producción del discurso científico de la modernidad. Es decir, esta revolución científica de la segunda mitad del siglo XVI y del siglo XVII, que da nacimiento a casi todas las ciencias naturales, que en su proceso de revoluciones internas se han ido mutando sus objetos en los últimos años. Sin embargo, ahí tienes una batalla teórica, digamos, por el hombre, ¿no? Una batalla teórica por el hombre contra la idea de criatura. Había que arrancarle a Dios en su discurso teológico la razón natural y la razón natural de la existencia del hombre natural, que va a estar en el sustrato de toda la discusión de los contractualistas. Ahora, tienes otras batallas también, no solamente en el campo de la ciencia o en el campo de la política, también en el campo del arte. ¿Sí? El arte como un campo propio de lo sensible aparece recién en 1660, 1650 más o menos, donde aparece una de las primeras obras alrededor de la preocupación de lo estético, ¿sí? Pero la estética, ahí el artista
vale en tanto produce obra, y empezamos a tener un concepto, el concepto de obra de arte que va a vivir más o menos unos 3 siglos y que en la actualidad está siendo desplazado por el concepto de práctica artística. Hoy hablamos de prácticas artísticas, ya no hablamos solamente de obras de arte, sino de prácticas. Y cada una de esas batallas teóricas deciden formas institucionales de vida. O sea, la batalla por el hombre está ligada a la construcción de la sociedad moderno-burguesa, cuyo centro es de modo fundamental, ¿sí? El individuo, el individuo con su capacidad autoproductora de sí mismo a través de su fuerza de trabajo y su venta en el mercado, y la conciencia del ser mismo. Pero es una batalla que se da entre 1600 y 1750, y luego con la sociedad burguesa, ese individuo será el eje a partir del cual se construya el derecho, se construye el discurso político, se construye el discurso de la estética, y también de modo análogo y correlativo el discurso de los estados. Ese discurso entra en crisis en el último cuarto del siglo, pasado. ¿Sí? Pero son batallas teóricas. Ahí se decide no solamente una manera de ver, sino también una manera de diseñar mundos. Rafael, ¿cómo ves estos dos trabajos tuyos en el mundo actual, en la situación actual en la que estamos atravesando? ¿Por qué la importancia de leerte a vos con estas apuestas que nos estás presentando actualmente? A ver, yo me parece que, chuta, vaya pregunta. A ver, ¿por qué leer el texto? Primero porque es una propuesta de plantear, hacernos otra historia del pensamiento ecuatoriano y latinoamericano. Nosotros los ecuatorianos nos pensamos poco, nos observamos poco, ¿sí? Nos quedamos con las grandes narrativas, pero nos observamos, pero no hacemos, digamos, una investigación de archivo minuciosa que nos permita mirar nuestras trayectorias, mirar nuestros conflictos. Creo que nos falta como país, nos falta interrogarnos más, y esta es una invitación a la interrogación y una propuesta de interrogación, ¿sí? Todavía la historia del pensamiento, la historia de la economía, la historia de la política ecuatoriana en términos de desarrollo de sus formas conceptuales, ¿sí? Está por escribirse. Es una invitación fundamental a ese terreno. Lo segundo, frente a la situación que estamos viviendo, también es mostrar cómo hay que tratar de comprender, ¿sí? El modo en cómo se articulan los dispositivos con las subjetividades. Los dispositivos no son solamente mecanismos de poder, no son mecanismos que prohíben, son mecanismos fundamentalmente productivos. Producen técnicas, producen fuerza, producen destreza, hacen de los cuerpos, por medio de la disciplina, un aprendizaje minucioso de los detalles, y a través del aprendizaje de los detalles, la adquisición de las razones técnicas. Y por otro lado, el dispositivo también organiza los espacios. La ciudad está organizada por una multiplicidad de dispositivos que se articulan. Los cuerpos están siendo subjetivados de modo permanente por los dispositivos. Un dispositivo moral, que es un espacio de disputa, un dispositivo político, que también es otro espacio de disputa, un dispositivo económico, que está ligado a los cuerpos, se vuelven un objeto de consumo como cualquier otra mercancía, y esto lo sabemos desde hace más de un siglo, ¿sí? Y en esa necesidad, la historia del pensamiento la propuesta que hago es buscar espacios de interrogación problemática que nos permitan describir cómo operan los dispositivos y describir qué tipo de subjetividades se presentan. Porque el hombre contemporáneo, en gran parte, puedes leer a distintos autores moviéndose en ese terreno, es un ser que tiene muchas vivencias, es un ser que ha acumulado muchas vivencias, pero tienen poca capacidad para tener experiencia, porque la experiencia requiere de una reflexión. Y el mundo hiperacelerado y el mundo de la hiperindustrialización cultural que vivimos hace que el individuo contemporáneo sea un ser que consuma experiencias.
en forma de vivencias permanentes. Gracias, Rafael. Sería interesante de que nos expongas, de acuerdo a tu apreciación, cuál es la diferencia que puede haber entre esta categoría de episteme, por ejemplo, y la de campo de invisibilidad. Yo creo que hay algunas categorías que están, digamos, correlacionadas y que forman parte del debate que yo propongo. El uno es en la categoría de paradigma, ¿sí? Propio, digamos, de una comprensión intrateórica de la ciencia ligada al historicismo anglosajón. La otra es la noción de episteme formulada por Foucault, que más bien es una mirada horizontal, transdisciplinaria, porque aborda distintas ciencias, pueden ser observadas a partir de ahí, y la idea de campo. A ver, ¿qué queremos? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son principios generales a partir de los cuales comprendemos fenómenos recortados para su conocimiento de forma específica. Y los paradigmas no son de cada ciencia. Hay un paradigma económico y un paradigma biológico, y los dos paradigmas, aunque formen parte de la contemporaneidad y puedan tener lazos entre sí, no podemos confundirlos. Usan lenguajes, usan objetos, usan métodos que les son... Pero además cada paradigma tiene su propia temporalidad ligado al desarrollo y a los avances que se producen en cada una de las ciencias. Segundo, la noción de paradigma, si bien es contemporánea a la noción de la noción de episteme, si bien es contemporánea a la noción de paradigma, digamos que piensa la ciencia desde marcos más generales, desde principios en los cuales están, desde los principios, como dice Foucault, desde las reglas que producen las positividades. Es decir, ¿sí? Que no son reglas que solamente se mueven en una ciencia, sino que se mueven en un campo del saber determinado, es decir, las ciencias de la vida, las ciencias del trabajo, las ciencias del lenguaje, se mueven más o menos con con los mismos presupuestos. Y en el caso ¿por qué campo de visibilidad? ¿Por qué propongo un campo de visibilidad? Porque las teorías nos ayudan a percibir la realidad y a imaginarla. ¿Sí? Sí, una teoría no solamente me genera un modelo, sino que también me produce un imaginario. Y a través de ambas cosas, el modelo y el imaginario, puedo lograr capturar y percibir cierto orden de la realidad. Y este orden de la realidad busca ser enriquecido a través de la generación de los conceptos. Todas las ciencias generan conceptos, y los conceptos en la ciencia buscan mostrar mecanismos de operatividad, ¿sí? Que es distinto a cómo pasa en la filosofía. Todo concepto en la filosofía está ligado a una problemática. Es muy interesante dentro de tu trabajo ese vínculo, esa relación que haces entre la apuesta arqueológica con el enfoque también de la historia conceptual. Cuéntanos, de acuerdo a lo que has trabajado ahí, qué posibilidades encuentras en esos nexos, tanto en la historia conceptual como en la apuesta arqueológica con la que trabajas estos. Digamos que es la primera publicación de varias que vendrán sobre esta apuesta, porque es confrontar dos tradiciones intelectuales teóricas distintas, ¿sí? Foucault, la arqueología de los discursos, trabaja enunciados. Y a través de los enunciados una época se piensa y se describe. La historia conceptual trabaja conceptos, y a través de los conceptos, la historia conceptual busca mostrar cómo se mueve el tiempo histórico, ¿sí? A partir de esta idea de que un concepto es una articulación del pasado presente y del presente futuro. Del pasado presente en forma de experiencia y del presente futuro en forma de expectativa. Entonces, por ejemplo, para todos aquellos que trabajan en la tradición inaugurado por Einar Kosele, en la producción de su diccionario de los conceptos modernos de 1750 1850, a partir de los cuales diagrama lo que sería el pensamiento de la modernidad, ¿sí? Están ligados a capturar la dimensión política del concepto, de modo fundamental, y cómo ese concepto determina un campo de intervención
determina una forma de organización institucional, determina incluso una forma de hechura de la conciencia. En el caso de la arqueología de los discursos nos movemos en otro terreno, ¿sí? En el terreno más bien de cuáles son las reglas de los enunciados que generan objetos, ¿sí? Y ahí tenemos dos formulaciones que ahí las tomo literalmente de Foucault. La primera es, siempre existieron locos, pero no siempre existió la locura. ¿Qué es la locura? Un objeto teórico producido por el discurso de la psicología y que puede ser mostrado por medio de sus principales enunciados y de sus principales proposiciones. Y la segunda, partiendo de un ejemplo más próximo a un Foucault nominalista, ¿sí? Supongamos que lo universal no existe. Fijémonos, Foucault no está negando lo universal, lo que está diciendo es que para comprender lo universal hay que ver cómo se fabrica, cómo desde una experiencia singular se producen los universales, ¿sí? El universal Estado, el universal individuo, el universal depresión, el universal adicción, ¿sí? La universalidad de la experiencia hiperacelerada contemporánea. Entonces, estos dos supuestos, sí, están ligados también a buscar cuáles son las tesituras discursivas a partir de los cuales se producen los campos, las experiencias y los sujetos. Ahora, la apuesta es cómo trabajar con ambas experiencias. Y a esa apuesta es lo que trato yo de vincular con la idea del campo de visibilidad. A la vez, un modelo teórico y al mismo tiempo, ¿sí?, un imaginario que acompañe ese modelo teórico. Es decir, por ejemplificar, cierta discusión de la robótica, ¿sí?, la podemos encontrar en Terminator. Ciertos efectos imaginativos de la robótica y de la inteligencia artificial que en el terror humano de que eso tenga autonomía y nos domine, lo podemos ver ejemplificado en una serie televisiva con un discurso muy religioso como es Terminator. Bueno, Rafael, te agradezco mucho, te deseo mucho éxito, es un trabajo extremadamente válido, interesante y doy paso a los organizadores del evento para que se sigan con las preguntas del público. Felicitaciones, Rafael. Muchas gracias, César. Gracias por tus interpelaciones. Bueno, agradecemos a las personas del público participante, les invitamos a que formulen las preguntas a través de esta plataforma, a través de la mensajería de estas plataformas. Tenemos aquí a Rafael que nos está compartiendo este trabajo suyo, un trabajo suyo que corresponde a la reflexión de sus últimos años. Es un trabajo en el que ha venido pensándolo, discutiéndolo, y es un trabajo que ha sido reeditado también. Entonces invitamos a los presentes a que formulen las preguntas. Tenemos la suerte y el privilegio de contar con Rafael aquí para dar respuesta a cualquier inquietud que tengan ustedes. Están abiertas las preguntas, está con ustedes el uso de la palabra, pueden formularlas a través de esta mensajería o a través de levantar la mano y darles la palabra directamente. Bueno, yo lo que les invitaría a leer el texto, les invitaría a cuestionar el texto. Si bien son trabajos que pongo a la disposición pública para la reflexión, también son trabajos que pongo para la discusión. Y creo que es necesario que nosotros en nuestro país discutamos estos temas de forma fuerte. Perfecto. Están todos invitados a formular preguntas a Rafael. En este momento le tenemos a Rafael compartiéndonos su texto, sujeto y campo de visibilidad, una aproximación desde la arqueología de los discursos y la historia conceptual.
Vemos que alguien nos ha levantado la mano. Eduardo, por favor, tienes la palabra, puedes comentar o puedes escribir tu pregunta. Eduardo ha levantado la mano. No sé si los organizadores habilitan a Eduardo para que pueda hacer la pregunta. Colegas de la organización, por favor, tenemos un espectador que es Eduardo que desea formular. Si le habilitan su micrófono, le posibilitan escribir, les agradecemos. Nos piden que debe escribir en el chat. Bueno, entonces que... Eduardo, por favor, formula tu ¿Cuál es el pregunta mayor dentro reto? en el chat. Preguntas y respuestas. Bueno, Ángeles, muchas gracias porque me pides que desarrolle un poco más. Veamos. En realidad el trabajo tiene que ver con una discusión en distintos momentos, con ciertas tradiciones de pensamiento, aparte con los cuales dialogo con la finalidad de ir construyendo esta noción de campo de visibilidad, inteligibilidad. En un primer acercamiento lo que hago es discutir con autores que me son muy queridos, como Foucault, Rancière, eh, entre otros de esa tradición, con la finalidad de ir afinando a qué llamo campo de visibilidad. Es decir, toda época puede, o sea, pongamos un ejemplo que no es, que lo traigo acá de uno de los textos de Thomas Kuhn, de una de las entrevistas que le hacen a Thomas Kuhn, y él dice lo siguiente, él dice, los griegos y nosotros vemos el mismo cielo, pero no vemos los mismos objetos. Para los griegos, la luna y el sol eran planetas, y para nosotros, después de la revolución copernicana, la luna es un satélite y el sol es una estrella. A partir de lo cual, a partir de lo cual podemos decir, ¿sí?, que toda época mira sus objetos de acuerdo al desarrollo teórico, al desarrollo científico y al desarrollo de sus imaginarios. Primero, y creo que eso es esa es parte de la discusión, era parte de la discusión, cómo observar, cómo armarnos, cómo construir herramientas lo suficientemente pertinentes como para poder observar lo que son los objetos de una época y no simplemente partir de una consideración universal de todas las épocas los hombres hacen lo mismo. No, todas las épocas los hombres han tenido, digamos, un cierto tipo de vivencias, pero no han pensado lo mismo porque han pensado con distintos objetos. Es decir, las palabras que nosotros usamos tienen distintos significados y distintas inscripciones de acuerdo a los modelos teóricos que viabilizan sus mecanismos interpretativos. O sea, podemos tener la misma palabra como movimiento, por ejemplo, y no decir lo mismo en tres épocas distintas. Podemos tener, fijémonos que ahora usamos la palabra individuo, ¿sí? Cuando o la palabra persona en la tradición griega era una máscara, o nosotros con la palabra persona designamos, ¿sí?, una modalidad de ser individualmente. Fijémonos que tenemos que distinguir entre individuo, persona, sujeto, ciudadano, y cada una de ellas han sido logros políticos, logros sociales, pero que nos permiten pensar de determinados espacios. Eh, ¿Qué regula el derecho? ¿Al individuo? ¿Al sujeto? ¿Al ciudadano? ¿Qué regula la política? ¿Al individuo? ¿Al ciudadano? ¿A la persona? Son preguntas aparentemente obvias y sin embargo tratar de ir de esos conceptos a los dispositivos nos permite ver las estrategias de subjetivación. Es lo que diría. Rafael, tenemos una pregunta, algunas preguntas adicionales y nos dice, por ejemplo, Roberto Agustín Folari, a quien saludamos y agradecemos su presencia aquí, nos dice, ¿cómo servirían estudios de historia de las ideas ecuatorianas como el de Roy sobre Montalvo, repensarnos desde tu perspectiva de historia del pensamiento?
Gracias, Roberto. Gracias por escuchar la charla. Yo diría que nos permitiría comprender las grandes batallas, no solamente ideológico-políticas, sino conceptuales en la construcción del Estado Nacional. Nos permitiría salir también de la encrucijada de por qué Juan Montalvo es un individuo excepcional y tratar más bien de ver los conflictos, las tensiones que hicieron posible que exista alguien como Juan Montalvo, como se dice habitualmente, ¿no es cierto? Es fácil decir que Charles Baudelaire es un pequeño burgués, pero no podemos entender por qué todos los pequeños burgueses no son Charles Baudelaire. Y se trata de algo parecido eh, con Juan Montalvo. Creo que ahí lo que hay que mostrar es la batalla de un liberalismo radical por la construcción de un Estado nacional de carácter más democrático. Yo creo que eso nos ayudaría. Creo que los trabajos que hizo Arturo Andrés Roy, del cual no solamente fui su alumno, sino y al cual respeto muchísimo, sino que creo que todavía se mueve en el marco de la historia de las ideas, que sin embargo, el Arturo André ponía mucha fuerza en lo que él llamó el a priori antropológico, es decir, se trata de mostrar los contextos para comprender las subjetividades y sus batallas. Creo que más bien desplazándonos a las peleas objetuales nos permitiría ver también cómo ahí está en juego los diseños institucionales, tanto del Estado como de la población. Rafael, tenemos otras preguntas adicionales. Para ir en orden, nos piden que profundices más, que llamó mucho la atención esta diferencia que haces entre experiencia y vivencia, y que desarrolles un poco más para pensar esto en nuestra época. A ver, digámoslo de otra manera. Desde finales del siglo XIX en la modernidad aparece un nuevo personaje, que es las masas. ¿Sí? Hasta finales del siglo XIX nosotros podíamos hablar de individuos, ¿sí? Dueños de sí mismos y de sus actos, al menos en el discurso liberal, pero a partir de 1880 en el mundo aparece el fenómeno de las masas. ¿Sí? Y las masas van a ser mm, descritas como carentes de voluntad, como fáciles de ser gobernadas por un líder mesiánico, fáciles de manipular, etcétera, ¿no es cierto? Y que va a estar ligado también al aparecimiento del fenómeno del populismo a nivel global. Si seguimos aquí a Laclau, tanto el nazismo como el velasquismo son fenómenos populistas, ¿no? No quisiera entrar en la discusión de ese concepto que es uno de los objetos más polémicos del pensamiento y de la teoría política latinoamericana. Pero a mediados de los años 80 empieza a aparecer un nuevo sujeto, el individuo masa, el ser que consume enlatados en la televisión, en el cine, en la radio, que en el consumo de esos enlatados está conectado con millones de personas, pero que lo hace solo en su habitación, solo en su auto o solo con su iPad caminando en la calle. Es un individuo masificado, ¿sí? Profundamente individual, que está cargado es un ser embotado de información, cargado de muchas demandas simbólicas, pero que no puede descifrarlas, que no tiene la capacidad mm, de diferenciarlas, porque todas se mueven en la lógica del consumo. Entonces, si un discurso estético y un discurso comercial se mueven en el mismo órbito, ambas cosas van a ser consumidas desde la rapidez pragmática del consumo. Esto lleva a la idea de que nosotros estamos cargados de vivencia. Tenemos vivencias de todo tipo. Acumulamos vivencias políticas, acumulamos vivencias amorosas, vivencias estéticas, pero necesitamos la distancia para poder producir la experiencia. La experiencia siempre está ligada a una distancia reflexiva. Y justamente la pérdida de esa distancia reflexiva hace que estos sujetos terminen repitiendo lugares comunes, eslogans, tópicos. Es lo que diría
Tenemos dos preguntas relacionadas, las dos, la una de Grace Jaramillo y de Sebastián Sebascova. Los dos te mandan felicitaciones. Sebas te pregunta si es que este trabajo comparte la misma línea argumental que se encuentra en la crítica y sus objetos, tu publicación de hace unos años atrás. Y Grace Jaramillo plantea felicitaciones a Rafael por este libro después de su Magnus de la crítica y sus objetos. Dijiste que en el Ecuador se hace muy poco autoinspección crítica. ¿Podrías discutir un poco a los autores que sí lo hacen? A ver, vamos, yo creo que ahí hay que situar algunas tradiciones en el pensamiento, pensamientos, creo que a nosotros nos falta interrogarnos, nos falta mostrar cuáles han sido los modos y las maneras de construir eh, nuestros problemas, nuestros estados, ¿sí? Creo que hace falta mostrar cómo se pensó en los años 30, en los años 50, que son unos años muy ricos y sin embargo hay poca historia intelectual, hay poca historia literaria, hay poca historia económica de los años 50, pero en los años 50 se está discutiendo el estado de desarrollo o el próximo estado de desarrollo. En los años 80 se va a discutir el tema del estado multinacional, pluricultural, intercultural. Hace falta mostrar desde qué tradiciones de pensamiento, con qué modelos teóricos latinoamericanos o europeos estamos pensando estos problemas nacionales. Eso es necesario. Y es necesario para afinar nuestras herramientas, para afinar nuestra mirada, y también es necesario para autocomprendernos en un diseño de futuro. Vamos a otra pregunta. Dice Wagner Echeverría y Eduardo. Eduardo primero, ¿cómo pensar el rico pensamiento producido en el campo de la historia en América Latina? A ver, yo generalmente lo que digo es que en América Latina, durante la década de los 90, se produce una revolución teórica que va a atravesar todos los ámbitos reflexivos latinoamericanos y que es el paso de un pensar de la homogeneidad moderna a un pensar de la heterogeneidad y que va a mostrarse en autores tan distintos, por ejemplo, en la literatura, en Ángel Rama, con su idea de la ciudad letrada o también con Antonio Cornejo Polar con su idea de la heterogeneidad cultural, que va a estar ligada a la idea de de esta ontología histórica planteada por Bolívar Echeverría, de la idea de los setos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que está ligada a esa descripción que propone Néstor García Canclín en sus inicios, aunque hoy ya no lo está proponiendo de ese modo, sobre describir las hibridaciones latinoamericanas y ver también cómo en el pensamiento histórico latinoamericano hemos pasado a pensar los sistemas, pensar, por ejemplo, la colonia ya no mostrar que ya no existieron estados coloniales, sino existieron administraciones coloniales, y eso modifica evidentemente la forma de pensar la trayectoria histórica de América Latina. Creo que sí es necesario detenernos en lo que fueron los años 90 latinoamericanos y ver cómo la rica producción que se produce en esos años, que tiene que ver con una reimaginación de la teoría de la dependencia, ¿sí? Nos permite ubicar ciertos debates contemporáneos. Eh, Varias felicitaciones te envían, Rafael, y ya que nos queda poco tiempo voy a dar paso a dos últimas preguntas que plantea Luis López. ¿Cuál es el objetivo de visibilizar las estrategias de subjetivación? Y Anaí Almeida te pregunta, ¿cuál fue el mayor reto a la hora de escribir este texto? Y con eso daríamos finalizado, felicitándote La nuevamente. idea es, ¿por qué visibilizar? Porque es la única forma de salir de los mecanismos de exclusión, de los mecanismos de opresión, de los mecanismos de invisibilización. Visibilizar las estrategias de la subjetivación también abren paso a prácticas de libertad, a prácticas de autoimaginación, a la necesidad de establecer un nuevo orden y una nueva relación entre las palabras y las cosas, ¿no? O sea, visibilizar para desubjetivar, visibilizar para desidentificar, visibilizar para proponer prácticas de emancipación.
El mayor reto de la escritura del texto, más bien este texto me abre el mayor reto es encontrar puntos comunicantes entre una arqueología de los discursos y la historia conceptual alrededor de lo que es pensar y reimaginar los problemas. Es lo que diría César. Cuéntanos ya para finalizar, Rafael, ¿dónde podemos encontrar tu texto? ¿Ha sido Bueno, publicado por la Caracola Ediciones? ¿Dónde se lo puede conseguir? el texto lo pueden encontrar en Librería Rayuela, en el Fondo de Cultura Económica, en Librería Tolstoy y creo yo también en Librería Española. No quisiera, no quisiera finalizar esto sin primero agradecerte a ti, César, también pedir que lean tu texto que has publicado y que está circulando en estos días, que es La genealogía del saber económico, que es un texto que dialoga con los problemas que yo he planteado, un texto rico porque está ahí en juego la historia de la economía y creo que eso es válido e importante compartirlo. Gracias, Rafael. Agradecemos a todos los participantes. Felicitaciones y ya saben dónde conseguir la obra de Rafael. Muchos éxitos y buenas tardes con todos. Muchas gracias, César. Gracias a todos los que eh, han asistido a escucharnos y una buena tarde para todos. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del texto Sujeto y campo de visibilidad. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación de Exploraciones Orientales a las 16 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.